Nos acompaña a esta hora el señor Miguel Prialé, gerente general de la Municipalidad de Lima. Señor Prialé, bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias, buenos días a todos. El megaproyecto Vía Parque Rímac ya ha sido anunciado por las autoridades ediles de nuestra capital. ¿Cómo está marchando la ejecución de esta obra que se muestra muy promisoria para la capital? Sí, este es el proyecto de hecho más importante que se va a ejecutar, esperemos desde este año. Es un proyecto que ha sido modificado en su versión original, conocida antiguamente como Línea María, que era un proyecto de 570 millones. Ahora es un proyecto de 700 millones de dólares, y donde la ciudad y los vecinos han sido largamente beneficiados. Estamos en la etapa en los estudios de impacto ambiental y en los estudios sociales. Eso quiere decir que aún necesitamos esos estudios concluidos, que esperemos que sean este año, para que esta obra empiece a ejecutarse a fines del 2011. En términos prácticos, ¿cuál es el impacto que va a tener a favor de los limeños, de la población? Hay tres grandes, vamos a decir así, beneficios para la ciudad y para los vecinos de la margen izquierda. Bueno, la primera es que esto es un proyecto que va a aliviar fuertemente esta congestión que tiene la vía de evitamiento en el centro de Lima al construir un túnel por debajo del centro histórico, y va a liberar un tráfico vehicular que es el que quiere ir hacia el puerto del Callao para poder descargar un poco la presión que tiene la vía de evitamiento que empalma con la Panamericana Norte, ¿no? Dos, que es lo nuevo, que ahora no solamente va a ser un proyecto vial, sino que además va a ser un proyecto urbano, porque va a incluir el proyecto Río Verde, es decir, esta puesta en valor de nuestro río, que ahora pues está muy maltratado y olvidado, para poder ganar terreno, ¿no es cierto?, encauzarlo y tener 24 áreas verdes de recreación entre Cantagallo, ¿no es cierto?, y el propio centro histórico. Entonces, si antes teníamos la Alameda de Chabuca Granda y estos espacios detrás de la iglesia de San Francisco y del Palacio de Gobierno, ahora vamos a tener lo mismo, pero en una escala pues muchísimo mayor, y sobre todo en una escala en áreas verdes que creemos va a ser de recreación. Y el tercer tema, que es también muy importante, es que este es un proyecto que va a integrar, ¿no? Porque va a hacer dos obras de integración, uno en San Juan de Lurigancho con el centro de la ciudad. Actualmente San Juan, ¿no es cierto?, el cono norte o este, donde habitan más de 1 millón de limeños, su conexión con la ciudad pues es bastante limitada porque no tiene la infraestructura para que los vehículos de transporte privado y público puedan fluir con seguridad, rapidez hacia la ciudad. Hay un cuello de botella ahí al final de la avenida Vice, y eso se va a corregir con un proyecto de interconexión, un viaducto entre San Juan, Lurigancho, el centro de la ciudad, justo a la altura de Cantagallo, un poquito antes. Y luego otro proyecto integrador, que es el de La Molina con San Luis, en la altura de Las Palmeras, donde está el principal peaje, que va a evitar pues este cuello de botella, esta congestión que todas las mañanas ven los vecinos de San Luis y de La Molina en la avenida Las Palmeras, ¿no? Sabemos que hay que reubicar para ejecutar este proyecto Río Verde a muchas familias. Cuéntenos cuántas son y a dónde van a ser reubicadas. Originalmente este proyecto afectaba a 1.350 familias. ¿De qué zonas? De la margen izquierda a lo largo de los 10 kilómetros de nueva vía expresa que iba a construir el proyecto, ¿no? Es decir, desde Cantagallo, ¿no es cierto?, por la altura de Locumba, en el centro del cercado de Lima,
iba a bordear el río, esta vía expresa, iba a afectar a 1.350 familias de la margen izquierda de 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, 9 de octubre, Huascarán, varias poblaciones afectadas. Lo primero que hicimos, porque fue una demanda de la población, es que claro, ellos no quieren verse afectados, o en todo caso solamente en lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un cambio de trazo, ¿no? Y eso ha reducido a poco más de 900 familias afectadas. El cambio de trazo básicamente es en la zona de 1 y 2 de mayo, que es pasando el cruce de lo que es la continuación de la avenida Alfonso Ugarte, que se convierte en la avenida Túpac Amaru. Entonces eso mantiene los barrios de 1 y 2 de mayo, que antes el proyecto simplemente los iba a tener que reubicar. Eso ha hecho que la mayor parte de los afectados de esa zona se mantenga. ¿Qué vamos a hacer con los afectados? Bueno, primero lo que se ha hecho es proponer a los afectados una indemnización sustancialmente mayor a lo que el antiguo proyecto Línea María proponía, y que ahora el proyecto Parque Rímac es mucho mejor, ¿no? Se ha multiplicado por 6 el monto de la indemnización mínima, y eso pensando en los vecinos que están en zona de riesgo, es decir, los vecinos que están al borde del río, en la zona del acantilado, y donde ya lamentablemente algunos ya han perdido sus casas porque se han caído producto de deslizamientos, entre otros. Pensando en esas familias y teniendo un trato justo, independientemente si tiene título de propiedad o no tiene título de propiedad, el proyecto les está proponiendo una indemnización de un departamento de $30.000, ¿no? Esa propuesta tiene dos opciones, ¿no? O el afectado escoge el departamento que actualmente la empresa está construyendo, y de hecho ya tiene uno en marcha, y va a tener otro en el Parque Unión, o escoge una vivienda por el monto de $30.000 equivalente en algún lugar de la ciudad que ellos consideren satisfactorio. Es decir, hay una propuesta concreta para que ellos tengan una vivienda. Es un departamento que ahora ha sido incluso inaugurado hace un par de semanas, el primer módulo de vivienda, pero si consideran de que ese departamento no es el que ellos desean, pueden escoger otro de $30.000, una vivienda en cualquier otra parte de la ciudad. Eso para las familias que están en la margen izquierda, al borde del río, en permanente riesgo. Creemos que es una situación muchísimo mejor a la que tenía antes. Para las otras familias que consideran que su vivienda pues es más grande, es un terreno mucho mayor, 2, 3 pisos, además con un negocio en el primer piso, se propone una tasación justa, para que ellos a su vez de nuevo vuelvan a escoger o el departamento más la diferencia compensada, o una casa equivalente en otro lado. Entonces, si la tasación dice que la casa vale $40.000, ellos podrán escoger el departamento más la diferencia, o una casa en cualquier parte de la ciudad. Esta es una propuesta que personalmente no he visto en ninguna obra vial de gran escala en el Perú. Yo creo que esto es un avance que hay en nuestro país respecto a cómo es que la empresa privada puede hacer una mega obra y tener a su vez una propuesta social justa donde todos salimos ganando, ¿no? Esto creo que es algo que tenemos que resaltar, sobre todo porque Lima necesita más obras grandes, ¿no? Vamos a tener que hacer el periférico vial norte, que es otro proyecto grande, el que va a integrar la Panamericana Norte con la Ramiro Prialé, y vamos a tener que tener un tratamiento social, pero tiene que haber un tratamiento pues lo más justo posible, ¿no? Ahora bien, ¿en qué zona exactamente va a pasar por el subterráneo o debajo de Lima esta vía o este proyecto Río Verde? La obra tiene la parte de evitamiento que todos conocemos, donde el concesionario va a darle
no solamente un mantenimiento, sino también una mejora sustancial a la vía de evitamiento. La vía de evitamiento tiene 3 carriles, el proyecto va a contemplar un 4º carril, ¿no? Y eso hace que sea una vía, ¿no es cierto?, con más capacidad para poder soportar la enorme presión de tráfico que tiene. Esa es la parte que todos ya conocemos de la vía de evitamiento. Pero está la parte nueva que usted menciona, que es donde va a haber 10 kilómetros de carretera nueva, que empieza con un túnel de 2 kilómetros, ¿no? Un túnel de 2 kilómetros que empieza a la altura de Cantagallo, ¿no? Que es justo a la salida entre Rímac, San Juan Lurigancho y el Cercado de Lima, ¿no? Hay ahí una isla incluso muy conocida, y a esa altura la vía expresa que antes iba hacia la derecha, hacia Javich, hacia el norte, ¿no es cierto?, que la vía de evitamiento va a tener una bifurcación, es decir, va a tener una variante hacia el lado izquierdo pegado al río, hacia la margen izquierda, y ahí va a entrar un túnel. Va a entrar un túnel, como le digo, de 2 kilómetros, porque no se puede hacer un proyecto tan grande en el Cercado, porque es un monumento histórico, ¿no?, patrimonio de la humanidad. Entonces la carretera va a ir por abajo, para que no altere en modo alguno el casco histórico. Eso va a llevar a un túnel, digamos, de alta complejidad de ingeniería, va a ser toda una obra de arte en realidad, como dicen los ingenieros, y va a salir un poco antes o un poco después de la avenida Tupac Amaru con Alfonso Ugarte, ¿no? O sea, Alfonso Ugarte, cuando continúa, se convierte en Tupac. Un poquito después sale el túnel, la pista a superficie, y a partir de allí la carretera bordea, o la vía expresa bordearía el río, ¿no? Bordearía el río hasta la entrada a Carmen de la Legua, que es el límite de Lima con el Callao, ¿no? Es básicamente casi al costado de la avenida Morales Duárez, ¿no?, salvo en la parte 1 y 2 de Mayo, donde la vía expresa no iría por Morales Duárez, sino iría muy pegado al río, justamente para evitar afectar 1 y 2 de Mayo. Pero salvo esa pequeña parte, que es aproximadamente de 1 kilómetro, el resto de los 9 kilómetros la carretera va por la avenida Morales Duárez, bordeando el río, ¿no? Pero aquí se va a pagar peaje de todas maneras. Va a haber un peaje porque es una concesión, es un peaje que va a mantener el peaje actual en la vía de evitamiento, se le va a agregar el IGB como corresponde, pero es el mismo peaje, y va a haber sí un peaje en el túnel, ¿no? Es decir, aquel que quiera usar el túnel, quiera ir en 5 o 7 minutos desde el centro hacia el Callao, va a tener que pagar un peaje, que es un peaje que tampoco va a ser mayor al que tiene en evitamiento, ¿no? La obra se inicia a fin de este año. La obra, si los estudios y la población concluye los estudios de impacto ambiental, debe empezar este año y debe concluir en lo principal el 2014. Es decir, el túnel aspiramos a que esté concluido el 2014, al igual que el proyecto Río Verde, con todo el encauzamiento del río y el intercambio de San Juan de Lurigancho y el intercambio de Las Palmeras. Doctor, ¿cómo augura que serán las relaciones con el presidente Ollantumala? Ahora van a ser vecinos, la comuna capitalina, con el nuevo inquilino del Palacio del Gobierno. ¿En qué temas se puede trabajar más dinámicamente en beneficio de la ciudad? Bueno, hay 3 sectores que están directamente involucrados con la agenda que tiene la ciudad de Lima, ¿no? Y este nuevo gobierno, si hay algo que nosotros le vamos a poner inmediatamente sobre la agenda, es justamente estos 3 sectores. Uno tiene que ver con el transporte. Nosotros necesitamos una autoridad única del transporte. Nosotros no queremos más que el gobierno nacional haga un tren eléctrico y nosotros hagamos un metropolitano y que no estén integrados, ¿no? Eso no debe pasar. Lima necesita una sola autoridad de transporte, y eso es un primer punto urgentísimo en la agenda con el nuevo gobierno.